tema que vamos a abordar el día de hoy es la perseverancia de los santos. Perseverancia de los santos. Y antes de entrar en materia, quiero señalar que no considero que los títulos tradicionalmente asignados a estas doctrinas sean necesariamente los más precisos. Como ocurre con cualquier intento de resumir verdades profundas en expresiones breves, estos títulos pueden prestarse a interpretaciones erróneas. Por ejemplo, cuando hablamos de la gracia irresistible, algunas personas concluyen de inmediato que nadie puede resistir la gracia de Dios. Sin embargo, ¿no vemos acaso a diario personas que rechazan el llamado del Evangelio? Cuando predicamos y somos rechazados, ¿no están estas personas resistiendo la oferta externa de la gracia divina? Por esta razón, diversos teólogos han sugerido que una expresión más adecuada sería gracia eficaz, ya que enfatiza que la gracia de Dios cumple eficazmente su propósito salvador en aquellos a quienes Él llama. Y algo similar ocurre con la doctrina que estudiaremos el día de hoy, perseverancia de los santos. Y quiero recordar que las doctrinas de la gracia, mis hermanos, están centradas en la obra soberana de Dios en la salvación de los pecadores. Sin embargo, al escuchar la expresión perseverancia de los santos, podría surgir la impresión de que el énfasis recae sobre el esfuerzo humano. Algunos podrían pensar, Dios ya hizo su parte, ahora me toca perseverar a mí y mantener mi salvación. Pero eso no es lo que esta doctrina enseña. La perseverancia del creyente no descansa en última instancia sobre la fortaleza de su fe, sino sobre la fidelidad de Dios para preservar a aquellos a quienes Él ha salvado. Por ello, algunos han preferido llamarla preservación de los santos. Preservación de los santos, destacando que es Dios quien guarda a su pueblo hasta el final. Y ahora sí, con esta perspectiva en mente, estudiemos lo que las Escrituras enseñan acerca de esta maravillosa verdad. Y con el fin de ubicar la doctrina de la perseverancia en una perspectiva apropiada, necesitamos primero saber lo que no es, lo opuesto a esta doctrina y lo que implica creer lo contrario. Es decir, que la salvación sí se puede perder. No significa esta doctrina que las personas que aceptan a Cristo pueden vivir entonces de las maneras que le plazca sin temor al infierno. Es decir, ya creímos, así que comamos y bebamos, que mañana seremos salvos. La doctrina en la que creemos es llamada perseverancia de los santos, no libertinaje de los santos. Creemos que cuando una persona vive entregada al pecado, en realidad nunca ha sido salva. Eso es lo que dicen las Escrituras. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Nosotros afirmamos, junto con la Biblia, que una de las pruebas de que una persona ha nacido de nuevo y es salva es que perseverará en la fe y buscará la santidad para la gloria de Dios. Buscará andar en santidad para la gloria de Dios. Alguien decía que alguien que pierde su salvación es alguien que en realidad nunca la tuvo. En
Segunda de Juan dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Negar esta doctrina, mis hermanos, negar que los santos perseveran, o me gusta más decir que Dios preserva a los que han creído, niega el carácter de Dios, niega la fidelidad de Dios. Si la salvación se pudiera perder, y es verdad que los santos no pueden perseverar, entonces el hombre es responsable de completar la obra de salvación. Y esto contradice lo que enseñan las Escrituras, de que la obra de Cristo en la cruz fue perfecta. Niega la efectividad de la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Niega que Jesús es Dios hecho hombre, porque si la obra es imperfecta, entonces el que murió es imperfecto. Y Juan capítulo 1, versículo 1, nos enseña que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Quien afirma que la salvación se puede perder, termina creyendo en un Dios completamente diferente del que la Biblia nos habla, puesto que Dios se presenta a sí mismo como perfecto, sin mancha, y todas sus obras como perfectas y de acuerdo a sus propósitos y voluntad. Quien cree que la salvación se puede perder, tiene que también negar la doctrina de la predestinación de la cual venimos hablando hace un tiempo atrás, en Romanos 8. Pensar que la salvación se puede perder lleva a negar también que Dios, el Espíritu Santo, soberanamente regenera el corazón, dando una nueva naturaleza a los que han creído y dotándolos de fe para que crean el mensaje del Evangelio y confiesen a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Niega también que el Espíritu Santo efectivamente llama a los escogidos y viene a vivir en ellos, tomando residencia en sus vidas, convirtiéndolos en templo y morada del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19-20. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Versículo 20. Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Creer que la salvación se puede perder afirma que Dios no es soberano y que está condicionado a las decisiones de los hombres para entonces actuar. Niega que el hombre sea perverso en su corazón y que no hay nadie que busque a Dios, como afirma las Escrituras en Romanos. Hacia un lado todo el fundamento doctrinal que nosotros enseñamos y que nos dan las Escrituras acerca de la gracia soberana de Dios para salvar a los pecadores. Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino que es don de Dios. Y algo, mis hermanos, que también podemos encontrar si negamos esta doctrina, es que niega la certeza del mensaje del Evangelio. Presentaríamos una salvación que se puede perder. Nadie pudiera hablar con convicción el mensaje del Evangelio. Invitaríamos a personas que están perdidas en sus pecados a entrar en una ruleta rusa
donde quién sabe si al final ganen o pierdan. Para presentar algo así no se necesita fe, solamente mucho razonamiento o simplemente mentir. Pues, ¿cómo le decimos a alguien que crea en algo que no es garantizado por Dios? Terminaríamos con un evangelismo meramente basado en la capacidad del hombre, como todas las otras religiones del mundo. Obremos y al final veremos si nuestras buenas obras pesan más que las malas, y de esa manera es que somos salvos. No quiere decir que todo aquel que profesa fe en Cristo, incluso que es aceptado como creyente en la comunión de los santos, tiene seguridad en la vida eterna. Nuestro Señor mismo advirtió a sus seguidores en los días que estuvo aquí en la tierra, cuando dijo a los judíos que creyeron en él, en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Estableció un criterio por el cual los verdaderos creyentes pueden ser distinguidos. ¿Y cuál es? ¿Cuál es el criterio? Permanecer en la palabra. Permanecer, ahí está el criterio. Es la continuidad en la palabra de Jesús. Y ahora sí entremos en materia en lo que esta doctrina significa. Y quiero que recordemos, que en algún momento lo enseñamos en la escuela dominical. El capítulo 17 creo que define muy bien lo que es esta doctrina, el primer párrafo. Cito: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Mis hermanos, la Escritura es clara de la perseverancia de los santos, que aquellos que son verdaderamente salvos serán llevados a la gloria eterna, lo cual quiere decir que su salvación es garantizada por Dios, quien la inició, la sostiene y la completa en sus vidas hasta el final. Veamos algunos textos que afirman esta doctrina. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 37 al 39. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Este versículo nos muestra que aquellos que el Padre ha dado al Hijo como un regalo de amor, destinados a formar la esposa del Cordero, ciertamente perseverarán hasta el final. Ninguno de ellos quedará fuera, sino que todos estarán presentes en la gloria, participando en las fiestas de las bodas del Cordero en el día final. Veamos otro texto, Juan capítulo 10, versículos 27 y 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y la enseñanza en este texto no es solo que las ovejas son conocidas, sino que hay una doble seguridad. Noten cómo dice el Señor, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y continúa, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cristo está enseñando que estamos en las manos de Él y que estamos en las manos de Dios Padre. Y es una forma enfática de afirmar la protección absoluta de Dios sobre los que pertenecen a Cristo. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículos 7 al 9. De tal manera que nada os ha faltado en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hay varias cosas interesantes en este texto y es que Pablo primeramente no está haciendo una observación sobre los dones espirituales, sino que está construyendo su argumento sobre la seguridad final en la iglesia en Corintio. Vemos tres afirmaciones encadenadas. Dios ya ha dotado a su iglesia, versículo 7, no os ha faltado ningún don, les escribe Pablo, y no significa perfección moral, sino que la iglesia no carece de los recursos espirituales para su peregrinación hasta el fin. A pesar de la multitud de problemas que tenía la iglesia de los Corintios, como hemos venido estudiando, sabemos que era una iglesia inmadura, que había divisiones, pero Dios no los había dejado sin provisión. Después miren el versículo 8. Cristo es quien los sostiene hasta el fin, el cual también os confirmará hasta el fin. Aquí el énfasis no está en la constancia humana, sino en la acción de Cristo. Es un lenguaje de preservación activa. Él los sostiene para que lleguen irreprensibles al día final. Y notemos en el versículo 9 que la base de todo es el carácter de Dios. Fiel es Dios, es el fundamento último. Pablo no descansa la seguridad en la iglesia de Corintio, sino en la fidelidad de Dios que los llamó a comunión con Cristo. Primera de Tesalonicenses, otro texto, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aquí Pablo no solamente expresa un deseo. Noten el comienzo del versículo. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Es como si Pablo estuviese expresando ese deseo de él para la iglesia. No es solamente eso, sino que él lo fundamenta en una certeza. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Versículo 24. Vamos a Judas, vamos a ver otro texto y con este culmino estos textos que estoy presentando para argumentar que efectivamente un creyente no puede caer del estado de gracia. Vamos a Judas, versículos 24 y 25 en la doxología de Judas, y dice así: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.
La frase, aquel que es poderoso para guardaros sin caída, es clave, mis hermanos, porque define quién sostiene la salvación de principio a fin. Es Dios el que guarda. No es simplemente que el creyente se esfuerza por no caer, sino que Dios es descrito como poderoso para guardar. El énfasis está en su constante capacidad activa de preservarnos. Y hay muchas otras afirmaciones que nos prometen que la vida eterna es de hecho eterna a lo largo de todas las escrituras. Pero quiero que ustedes piensen por un momento y hagan memoria. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes siendo creyentes? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Meses, años? No sé. Ustedes se han preguntado por qué nuestros corazones, tan propensos a desviarse, no han abandonado la fe y continúan amando a Dios. ¿Usted se ha preguntado a eso? ¿Acaso es porque sienten que son más fuertes e inteligentes que otros o es porque Dios los ha preservado hasta aquí? Porque solamente hay dos opciones. ¿Cómo es que siendo tan imperfectos, tan distraídos por las cosas de este mundo y tan débiles cuando dependemos de nosotros mismos, seguimos perseverando en nuestro amor por Él? La respuesta no se encuentra en nuestra fortaleza, sino en la fidelidad y la gracia de Dios que nos sostiene día a día. Día a día. Él nos sostiene. Y quiero que veamos de manera práctica cómo se ve esta doctrina en la vida de alguien. Y quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y es muy interesante que estas palabras las haya escrito precisamente Pedro. Porque si hay, incluso es muy interesante la vida de Pedro, porque si hay algún personaje bíblico que fue siempre propenso al fracaso, fue Simón Pedro. A juzgar por el relato bíblico, ninguno de los discípulos del Señor, excepto Judas Iscariote, que lo entregó, el traidor, tropezó con más frecuencia o más miserablemente que Pedro. Pedro fue el discípulo con la lengua larga. Él parecía tener el don de decir lo peor posible en el momento más inapropiado. Era impetuoso, errático, indeciso, a veces cobarde,
a veces débil, a veces impulsivo. En varias ocasiones mereció fuertes reproches por parte del Señor, y ninguno más grave que el registrado en Mateo 16:23, cuando Cristo le dijo: quítate de mí, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Eso fue casi inmediatamente después del momento, la experiencia que tuvo Pedro con Cristo, cuando Pedro confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Recuerdan en el monte de la transfiguración? En Marcos 9 encontramos el relato. Habló sin saber lo que decía. Durante el lavamiento de los pies, primero se negó a ser lavado y luego quiso que le lavaran también las manos y la cabeza. En Getsemaní, aunque había prometido fidelidad inquebrantable, no pudo velar ni una hora con su Señor. Mateo 26, 40 al 41. Pedro afirmó con confianza: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mateo capítulo 26, versículo 33. Y también: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Mateo 26, capítulo 35. Sin embargo, pocas horas después negó 3 veces conocer a Cristo. Y no solo lo negó, sino que también lo maldijo. Incluso después de la resurrección del Señor, Pablo tuvo que reprenderlo públicamente porque su conducta no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. La vida de Pedro es prueba de que la experiencia espiritual de un verdadero creyente a menudo está llena de altibajos. Eso es una realidad, mis hermanos. Pero Pedro ilustra una verdad bíblica más importante y más hermosa. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. El poder de Dios que guarda. El poder de Dios que guarda. La noche en que Jesús fue traicionado, Él le dio a Pedro conocimiento de la batalla espiritual invisible por el alma de Pedro. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. La seguridad en la vida del creyente para la gloria eterna no es de alguna manera automática, mis hermanos. Es asegurada a través de un medio. Y el medio es esa vida eterna, parte de la cual es una fe que no puede fracasar. He orado por ti. Esa fe no puede fracasar porque Dios planeó que no fracasara. Y Cristo oró porque no fracasara. Pedro estaba seguro de su deseo de estar con Jesús sin importar el costo. Estoy convencido de eso. ¿Falló Pedro? Sí, miserablemente. ¿Fue vencida su fe? Nunca, nunca. Porque Jesús mismo estaba intercediendo por Pedro y sus oraciones no dejaron de ser contestadas. El Señor intercede de ese modo por todos los verdaderos creyentes. Juan capítulo 17, 11 da una idea de cómo Él ora por ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y continúa en el versículo 15.
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan capítulo 17, versículos del 15 al 23. Y notemos por lo que el Señor está orando. Versículo 15. Que los creyentes fueran guardados del mal. Versículo 17. Que ellos fueran santificados por su palabra. Más adelante continúa. Que compartieran su santidad y gloria y que fueran perfectos en su unión con Cristo, el uno con el otro. Él estaba orando para que ellos perseveraran en la fe. Ahora, ¿estaba el Señor orando solo por sus 11 fieles apóstoles? No. Incluye a cada creyente de todas las generaciones venideras. Noten en el versículo 20. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, que esto incluye a todos los verdaderos cristianos, a ti y a mí, y a todos los que van a creer en un futuro por la palabra de nosotros y de todos los predicadores, todos los que predican el evangelio. Por otra parte, el mismo Señor continúa su ministerio de intercesión por los creyentes en estos momentos. Hebreos capítulo 7, verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nosotros tenemos, mis hermanos, un fiel intercesor, un sumo sacerdote, que siempre va a interceder por nosotros. La gracia de Dios asegura nuestra perseverancia. Pero esto tampoco significa que no somos responsables de perseverar. Nosotros debemos ocuparnos, como dice la palabra, en nuestra salvación con temor y temblor. No una salvación que vamos a alcanzar, sino una salvación que ya Dios nos ha dado por los méritos de Cristo. Y a medida que nos vamos ocupando en esa salvación con temor y temblor, vamos descubriendo que es Dios quien obra tanto el querer como el hacer de su buena voluntad en nosotros. Algunas objeciones, y yo no sé por qué las personas que no creen en esta doctrina se aferran en exceso a los poquitos versículos que a simple vista parecen probar que la salvación puede perderse. En vez de afrontar los muchos pasajes, como hemos visto, que hablan explícitamente de que nosotros podemos tener seguridad de la salvación e interpretar las Escrituras a la luz de ella misma. Podemos tener certeza de que todas estas advertencias están allí para ser usadas por Dios para llevarnos a perseverar en la fe, en la obra consumada de Cristo. Pero realmente necesitamos leer cuidadosamente los pocos versículos que parecen indicar
que la salvación se puede perder. Y solo quiero poner un ejemplo, mis hermanos. Vamos a Hebreos, capítulo 10, versículos 26 y 27. Leemos, porque si pecáremos voluntariamente después de haber caído, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si nosotros leemos solamente ese texto, probablemente alguno pueda concluir de que hay algún pecado que definitivamente puede a un creyente hacerlo caer del estado de gracia. Pero notemos más adelante, en el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por lo tanto, la advertencia en el capítulo es para quienes tienen un conocimiento de la verdad, pero en realidad no han tenido una fe genuina. Hay una distinción entre dos grupos de personas: los verdaderos cristianos que no retroceden para perdición, y aquellos que han sido iluminados. En otra parte, el autor de los Hebreos les llama que han sido iluminados. Son aquellas personas que han recibido el conocimiento de Dios, pero que no han sido regenerados. Pero nosotros, los verdaderos cristianos, no retrocederemos, mis hermanos, para perdición. Otra de las razones por las cuales esta doctrina importa, y ya casi voy concluyendo, mis hermanos, es porque le da toda la gloria a Dios y no al hombre. Perseveramos no al mirarnos a nosotros mismos, sino al mirar a Cristo, gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Toda la alabanza es para Dios. Además, esta doctrina nos incentiva a predicar con más fervor el glorioso y hermoso evangelio de nuestro Señor. Porque si no fuera cierta, entonces, ¿para qué evangelizar y llamar a las personas a iniciar un viaje que seguramente no terminarán? ¿Cómo podríamos predicar el evangelio con esa convicción de que el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar completamente, de principio a fin, al más vil de los pecadores? Piénsenlo por un momento. El evangelio no serían buenas noticias y la predicación no valdría la pena. Esta es una doctrina que nos debe llenar de esperanza, de seguridad y plena certeza de la fidelidad de Dios a todas sus promesas, y especialmente en la salvación de nuestras almas. Esta doctrina es importante porque establece el fundamento para una vida en santidad por una esperanza inquebrantable, basada en la obra de Dios, no en la capacidad del hombre.